Unos minutos con Dios. Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Con el hermano Juan Carlos León. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo y tu hermano Juan Carlos León. Y quiero bendecir tu vida hoy con una palabra que Dios colocó en mi corazón. La Biblia dice en Job capítulo 42, desde el versículo 1, de la siguiente manera: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y te hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. En las relaciones interpersonales, en algún momento se tornan un poco complicadas cuando en una relación de amistad, en una relación de pareja, una de las dos personas comete una falta. Y si no hay reconciliación y perdón, pues prácticamente una de las personas deja de creer en la otra. Y de pronto si le preguntan que si conoce a esta persona, va a decir que sí. Y si le preguntaran que si cree en esa persona, puede decir que no. Porque hay una gran diferencia en estas dos cosas. Y lo que el Espíritu Santo me enseñaba a través de esta ilustración y a través de este pasaje del libro de Job, realmente es maravilloso, y en este día debemos atesorar esto en nuestro corazón. Está hablando la palabra de un hombre llamado Job, hombre muy conocido a través de la Escritura y por todos nosotros que hemos escuchado en algún momento las calamidades de Job, donde en algunos momentos también de manera jocosa decimos, cuando una persona está pasando por una mala racha, decimos, está pasando las calamidades de Job. Y es un pasaje en un libro de la Biblia muy conocido por causa de todo lo que este hombre le tocó atravesar. En el capítulo 1 dice la Biblia que Job era un hombre que el mismo Dios da especificaciones acerca de él, diciendo de que era un hombre temeroso, que era un hombre apartado del mal, y era un hombre que había sido muy bendecido por Dios y tenía infinidades de tierras, de trabajadores, de ganado, de vaca, de bueyes. Era un hombre, era un terrateniente, era un buen administrador de las cosas que él tenía a la mano. Dice la palabra también que él todos los días ofrecía a Dios un sacrificio por el perdón de los pecados de él y de su familia. Era un hombre que entendía realmente la importancia de buscar a Dios todos los días. Pero me llama la atención también en este pasaje que este hombre que tenía estas características o estas especificaciones que el mismo Dios habla acerca de él, tuvo que pasar por ciertas pruebas, y por una de las pruebas más grandes de su vida. Perdió a sus vacas, perdió sus bueyes, perdió todo lo que tenía, incluyendo a su familia. Y después, al comenzar con esta calamidad, de perderlo todo en el cuerpo, le sale un sarpullido, le sale una enfermedad llamada lepra, donde el hombre terrateniente, que de pronto estaba muy bien económicamente, estaba a un lado de la ciudad o menesteroso en las calles, rascándose con un palo la piquiña que produce la lepra. Y a través de esto, estos hombres, unos amigos de él, que a veces uno lo lee y no sabe si eran amigos o enemigos, en algunos momentos le daban ánimo, en otros momentos lo juzgaban, en otros momentos le decían que lo que estaba pasando era porque había pecado, porque había fallado a Dios. Y sin embargo, con todo esto, Dios permitió que en la vida de Job pasaran todas estas calamidades para darnos a nosotros una gran enseñanza, y es que aún los justos pasamos por pruebas y pasamos por dificultades. Pero esto tiene un propósito. En Dios no hay casualidades. En Dios solo hay propósitos. Y la enseñanza a la cual el Espíritu Santo me guiaba en este día para compartirte, y que debemos atesorarla en el corazón, es que debemos aprender a marcar la diferencia entre lo que es creer en Dios y lo que es creerle a Él. Una de las cosas que podemos hacer una pregunta, si quieres puedes hacer una encuesta, acercarte a varias personas y le preguntas que si creen en Dios, y te van a decir que sí. Es más, hay personas que pueden estar haciendo las cosas equivocadas, pueden estar haciendo las cosas malas, y tú le preguntas que si Dios existe, que si creen en Dios, y te van a decir que sí, porque ese es la parte básica del ser humano. El creer en Dios es prácticamente
creer que Él existe, creer que Él es el creador de todas las cosas. De hecho, tú le puedes preguntar a universitarios, a científicos, y te van a decir que todo este mundo no se creó de la nada, sino que tuvo que haber un Dios, un ser superior, que es el que maneja todas las cosas. Y esa es una forma básica de la creencia en Dios. El creer en Dios es saber de que Dios está ahí, pero está muy lejos de nosotros, del cual no le prestamos nosotros ni importancia, y supuestamente para nosotros, o que a Dios no le importamos nosotros. Pero déjame decirte algo bien interesante hoy. El Espíritu Santo me llevaba a estas palabras que dice el capítulo 42, versículo 1. Dice Job: yo conozco que todo lo puedes. Y me llamó mucho la atención lo que el Espíritu Santo me insistía. Y decía, hay muchas personas que creen en Dios, pero que no creen que Él todo lo puede hacer. Y a veces sucede que podemos creer que Dios existe, podemos creer de que Él es el creador de todas las cosas, pero a veces se nos dificulta creer que Él todo lo puede. De pronto Job, la enseñanza que Dios nos da a través de Job es saber que Job era un hombre que buscaba a Dios, pero a Job le tocó aprender un nuevo lenguaje, y el mismo Dios es el quien le enseña. Por eso el libro de Job, en esta parte, le dice en el versículo 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque Job, a pesar de que estaba haciendo todo lo que era agradable a Dios, no conocía a Dios cara a cara. No conocía a ese Dios al cual adoraba. No lo conocía de manera cercana. De pronto puede ser como muchos de nosotros en tiempo atrás, que creíamos en Dios simplemente, pero de la misma manera. Yo sé que Dios está ahí, pero Él no me importa, y yo creo que yo tampoco le importo a Él. De pronto, de esta manera se piensa. Pero Job era un hombre que él sabía que había un ser superior, él sabía que Dios existía, sus sacrificios eran para Dios, y todo lo que él hacía sabía que provenía de Dios. Pero a Job le tocó conocer la segunda parte, le tocó conocer el creerle a Él. Y el creerle a Él implica experiencias vividas con Dios. El creerle a Dios implica el creer en sus promesas a nuestras vidas. De pronto tú puedes creer en Dios, pero no crees que Dios te puede sanar. Porque el problema a veces de la creencia en Dios es porque nosotros como seres humanos todo lo complicamos. A nosotros lo sencillo nos parece nos da como cierta desconfianza, pero realmente la fe es sencilla, y a veces no adquirimos o no recibimos los milagros de Dios es porque no aprendemos a creer como Dios nos está diciendo que aprendamos a creer, con esa fe como la de un niño. El niño cree plenamente lo que su padre le dice. Si su papá le dice mañana vamos para el parque, el niño cree plenamente que va para el parque. Él no está pensando ni de qué manera ni a qué hora vamos a ir. Él no está pensando en eso. Él está pensando en que él vaya al parque con su papá. Y entonces, de la misma forma, a veces no recibimos los milagros de Dios porque no aprendemos a creerle a Él, a creer en sus promesas, a creer que el Señor siempre le preguntaba a quienes tuvieron la oportunidad de tener contacto con Él, y decía, ¿qué quieres que te haga? Cree solamente, tu fe te ha salvado. Y dándonos a nosotros una gran enseñanza, que debemos pasar al segundo nivel. El primer nivel es el nivel de creer en Dios. Él existe, creador de todas las cosas, pero el segundo nivel es creerle a Él. Es creerle a pesar de las circunstancias. Es saber que si yo estoy pasando por una circunstancia difícil, sus promesas dicen que todo esto es temporal. Su promesa, la promesa de su palabra, nos enseña a nosotros que aunque pasemos por el fuego, Él estará con nosotros en el fuego y no nos vamos a quemar. Su palabra dice que si yo me estoy ahogando en una circunstancia, dice, no te ahogarás. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Ni la llama, dice el versículo de Isaías, ni la llama arderá en ti. Entonces, cuando nosotros pasamos al segundo nivel, que es el nivel de creerle a Dios, de creer a sus promesas, de creer a su palabra, de creer que Él sí lo puede hacer, de creer que no solamente es hablar de lo que otros nos dicen, sino experimentarnos nosotros cara a cara, face to face, como dicen, y es experimentarlo. ¿Y cómo nosotros experimentamos esto? ¿O cómo pasamos al segundo nivel? Aprendiendo a tener experiencia. Las experiencias crean en nosotros unas vivencias y nos da a nosotros una evidencia de la existencia de Dios. Miren,
En cierta ocasión creo que les comenté lo que me sucedió en el vehículo hace unos años. Esto nos llevó a nosotros a otro nivel, a aprender a creer en las promesas de Dios. Aprender a creer de que a pesar que estaba la circunstancia difícil, aprender a creer de que Dios nos iba a sacar de esa circunstancia. Muchos hombres de Dios pasaron por esa circunstancia. Mira José. José estaba en una cisterna y la Biblia dice que José nunca desconfió en lo que Dios le había mostrado a través de sueños. Muchas cosas no lo entendía. Y qué casualidad que aquí en el versículo, dice en el versículo 3, dice que ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice Job, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Porque muchas veces podemos estar en la prueba y no lo entendemos. Pero Dios siempre tiene un plan. Y lo que nosotros no podemos entender, Dios sí sabe qué es lo que está haciendo. Porque Dios no improvisa. Dios está preparando toda nuestra vida para que nosotros realmente aprendamos a creerle a Él y pasar al segundo nivel que dice en el versículo 5, de oídas te había oído de lo que otras personas hablaban, pero dice, mas ahora mis ojos te ven. Y en este día quiero decirte que es necesario que tú pases al segundo nivel. Y el segundo nivel es lo que dice la palabra en Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y quiero invitarte en este día y decirte y recordarte que tú necesitas a Jesús. Jesús tiene la solución para cualquier circunstancia y problema de esta vida. ¿Por qué? Porque Él vino a esta tierra como hombre y venció. Y Él es el vencedor. Y por esa experiencia que tuvo Jesús en esta tierra y salió como vencedor, nos ha declarado a nosotros más que vencedores en Él. Te voy a pedir que por favor, ahí donde tú estás, cierres tus ojos y repitas estas palabras después de mí. Señor Jesús, te doy gracias porque me diste un nuevo día de vida. Señor Jesús, te pido que me perdones. Perdona todos mis pecados. Me he equivocado muchas veces, pero hoy he venido a pedirte perdón. Señor, te abro las puertas de mi corazón. Te acepto y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Amén y amén. Ahora yo voy a orar por ti. Padre eterno, en el nombre de Jesús, coloca en tus manos toda persona, Señor, que va a escuchar esta enseñanza. Te pido en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, llevándolos al siguiente nivel, al nivel de creerte a ti, Señor, de creer en tu promesa, de creer en tu palabra, de creer que lo que tú has dicho tú lo harás, Señor, y que tu palabra nos enseña y nos dice, Señor, que tú no eres un humano, que tú no eres un hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta de lo que promete, sino que lo que tú has prometido se ha de cumplir en nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, elévanos, transiciónanos al siguiente nivel, aprender a creerte a ti. Yo te doy muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y recuerda que unos minutos con Dios te pueden cambiar la vida. Y aquí termina Unos Minutos con Dios. Síguenos en nuestras redes sociales.